Hola y bienvenidos a través de la Biblia con Les Feldick. Un ranchero y agricultor de Oklahoma, Les Feldick, ha estado enseñando clases de Biblia al estilo casero durante 20 años en Iowa, Oklahoma y Texas. El estilo único de enseñanza de la Biblia de Les Feldick ha hecho que los libros de la Biblia cobren vida. Cuando les está enseñando, es tan interesante que la gente dice que el tiempo parece volar. Y ahora, aquí está Les Feldick. Es bueno tener a todos aquí. Y una vez más, para el beneficio de nuestra audiencia televisiva, venimos una vez al mes y grabamos 4 programas. 1, 2, 3 y 4. Y siempre nos gusta mostrar nuestro agradecimiento a la gente de la zona de Tulsa, Muskogee y McAlester, que vienen y se convierten en parte de nuestra audiencia en el estudio, porque como he dicho una y otra vez, nunca podría hacer esto solo frente a una cámara. Ya sea afortunado o desafortunado, a veces creo que me olvido por completo de esas cámaras. Probablemente te diga algo que no diría si supiera que se está transmitiendo por todo el país, pero sin embargo nos gusta pensar que esto es lo que hace que el programa sea tan agradable como lo es, porque somos muy informales. Solo esperamos que sea un estudio bíblico, igual que cualquiera de nuestras otras clases durante la semana. La única diferencia es que no podemos dejar que nuestra audiencia en el estudio hagan preguntas, y para aquellos de ustedes que están en televisión, no están recibiendo una parte de lo que nuestra gente hace en una clase, cuando pueden hacer preguntas y podemos tener discusiones. Y como he dicho tan a menudo, así es como he aprendido, ha sido a partir de las preguntas de nuestra gente en la clase. Así que, de todos modos, para aquellos de ustedes que están en televisión, nuevamente nos gusta hacerles saber que todos nuestros programas pasados hemos llegado hasta aquí a través de las Escrituras desde Génesis 1:1. Todos estos programas están disponibles en cintas de 6 horas con 12 programas en cada cinta, y la grabación de hoy terminará el número 19, y muy pronto también tendremos todas las cintas en formato impreso. Hasta ahora solo hemos terminado 16 de los libritos, y si estás interesado en las cintas o los libritos, ¿por qué no nos llamas o nos escribes y te enviaremos la información sobre ellos? Bueno, de vez en cuando me gusta compartir una carta de nuestra audiencia de televisión, y la otra noche alguien dijo, ojalá pudieras leerlos todos. Bueno, yo también, porque nuestro tiempo de correo es el mejor momento del día. Pero el otro día recibimos esta carta de un par de nuestros oyentes en Indiana, y solo una pequeña parte de su carta. Ella dijo, apreciamos tu enseñanza y cómo muestras que todo en la Biblia encaja. Las preguntas que he tenido durante años han sido respondidas al separar a Pedro y Pablo. Cómo desearía que todos pudieran ver esto. Y a eso yo digo, yo también, porque es cuando las Escrituras comienzan a abrirse, es cuando ves cómo todas estas cosas se van revelando progresivamente. No puedes mezclarlas todas juntas, tienes que mantenerlas separadas. Y en un programa posterior compartiré otra carta, pero creo que puedo tomar un momento aquí para compartir un par de llamadas telefónicas que hemos recibido solo esta semana pasada, de personas que han estado en cultos durante años. Y una joven, creo que era de la zona de Minneapolis, dijo que fue criada en eso. Ella dijo, he estado viendo tu programa durante 3 semanas, 3 programas de media hora, y dijo, la forma en que usas las Escrituras simplemente me abrió los ojos a donde hemos sido engañados. Y ella continuó diciendo cuánto apreciaba todas las referencias. Y esa es la razón por la que lo hago. No estoy aquí para mostrarte cuánto sé, pero todo lo que me gusta hacer es demostrar que lo que enseño no se basa solo en un versículo aquí y otro allá, porque mira, eso es lo que mucha gente... Recuerdo hace años, cuando todavía estaba enseñando en Iowa, una joven y su esposo entraron una noche y ella dijo, enseñas, y no recuerdo qué expresión usó. Ella dijo, enseñas tal y tal, y yo dije, sí, hago. Y vaya, sabes, de una manera un poco molesta me hizo saber que estaba muy fuera de lugar, y yo dije, está bien. Le dije, dime por qué crees que vas a ir al cielo cuando mueras. Bueno, ella solo tenía unas 2 o 3 porciones de las Escrituras, y yo dije, ¿eso es todo? Bueno, dijo, no. Y yo dije, no. Dije, porque la forma en que enseño la salvación y la vida cristiana voy a usar todo, desde Génesis 1:1 hasta el último versículo de Apocalipsis 22,
y ni todo encaja. Y si no encaja, oye, estás en terreno inestable, porque este libro fue escrito por el Dios Todopoderoso, con el propósito de que todo encaje, todo se complementa. Y si tienes grandes preguntas aquí donde las cosas no encajan, entonces hay algo mal y tienes que volver y buscar las Escrituras. Así que, de todos modos, continuaremos ahora donde lo dejamos en nuestro último programa. Terminamos el capítulo 11 de los Hechos. Y para hacer un pequeño resumen, quieren recordar que con la lapidación de Esteban se nos presentó a Pablo de Tarso. Eso fue en el capítulo 8. Y luego en el capítulo 9 tuvimos la conversión de Pablo en el camino a Damasco, y de inmediato Dios lo envió al desierto en Arabia, donde va a revelar las doctrinas de la gracia durante lo que pensamos que es un periodo de 3 años. Y luego, durante ese tiempo, Dios comisiona a Pedro para que vaya a la casa de Cornelio. Y saben, he dicho tan a menudo, y no lo digo para ser gracioso, cuánto agradecemos a Dios que el capítulo 10 siguió, el capítulo 9, no numéricamente, sino en contenido. Porque ven, esto de nuevo hace que todo encaje. Si los eventos del capítulo 10 hubieran ocurrido antes de la conversión de Pablo, no podría enseñar como enseño, pero no fue así. Pablo fue convertido en el capítulo 9 como la cabeza de esa larga línea de pecadores que serán salvos por gracia. Y luego, en el siguiente capítulo, Dios envía a Pedro a la casa de un gentil, Cornelio, y aunque Pedro no podía comprenderlo, tuvo que admitir que Dios estaba salvando a los gentiles sin ponerlos en contacto con el judaísmo, y así eso lleva la transición fuera del judaísmo, Dios tratando con la nación de Israel, y ahora Él va a los gentiles. Luego, en el capítulo 11, vimos que muchos de estos creyentes judíos que habían sido perseguidos y echados de Jerusalén por la horrible persecución de Pablo, llegaron hasta Antioquía. Y en Antioquía, siempre lo imaginamos allá, en la esquina superior del mar Mediterráneo, en lo que entonces era Siria. Y allí, Dios comenzó a generar interés entre los gentiles por primera vez. No se menciona nada de eso en los capítulos anteriores de los Hechos, que los gentiles estaban viniendo y preguntando sobre cosas relacionadas con el Dios de Israel. Pero en Antioquía ahora los gentiles estaban mostrando interés. Y cuando la iglesia de Jerusalén escuchó eso, se alarmaron y enviaron al buen viejo Bernabé para que fuera a investigar y ver qué estaba pasando allá. Y cuando Bernabé, el hombre de Dios, en el momento adecuado, vio que de hecho Dios estaba comenzando a tratar con los gentiles, lo señalé. Simplemente ayudé gráficamente a todos. Espero que lo hayan visto, que Bernabé fue a buscar a Pablo. No fue que se lo encontró por accidente, él fue a buscarlo. Y luego el siguiente versículo dice, y cuando lo encontró, lo llevó de regreso a Antioquía. Y así Pablo y Bernabé ministraron allí a esa congregación gentil durante 18 meses. Ahora, al entrar en el capítulo 12, como es típico, en una transición vamos a dejar a Pablo y Bernabé por un momento y regresamos a Jerusalén y a Pedro. Y voy a tomar el capítulo verso por verso, porque esta es una narración, de nuevo, que creo que la mayoría conoce, donde Pedro termina en prisión y todos esos creyentes judíos están orando por él. Y si no fuera tan patético, casi sería cómico. Porque la gente de entonces no es diferente a la gente de hoy. Aquí están teniendo una reunión de oración en la casa de uno de los creyentes por la liberación de Pedro de la prisión. Y cuando el ángel de hecho abre las puertas de la prisión y acompaña a Pedro a la calle, y Pedro baja y se para en la puerta de la casa donde se está llevando a cabo la oración. Y la joven sale y ve quién es. Ella ni siquiera lo deja entrar. Ella corre de vuelta a la casa y les dice a los que estaban orando, Pedro está en la puerta. ¿Lo creyeron? No. Aquí han estado orando fervientemente por su liberación y sin embargo, cuando sucedió, no podían creerlo. Bueno, ya sabes, no somos diferentes hoy. Oramos y oramos y oramos y la mayor parte del tiempo realmente no creemos que va a suceder. Pero mejor que lo creas, porque Dios es un Dios que responde oraciones. Así que ahora, a lo largo del capítulo 12, hemos estado tratando con Pedro y los creyentes judíos. Ya en Jerusalén,
Y ahora te voy a llevar directamente al capítulo 13, donde de nuevo regresamos a Pablo allá en Antioquía. Y con la excepción de ese pequeño interludio, Hechos 15, y enseñamos eso hace unas semanas, que es un paralelo con el capítulo 2 de Gálatas. A partir de aquí nunca das otra palabra sobre Pedro, ni una palabra. Ahora, ¿no es asombroso? ¿Y cuántas personas se dan cuenta de esto? Mira, en los primeros 8 capítulos todo era Pedro y nada de Pablo de Tarso. Bueno, entonces, en el capítulo 9, Pablo es convertido en el camino a Damasco. Y luego tenemos ida y vuelta. Pero ahora, en el capítulo 13, Pedro se desvanece de la escena, nunca más se le volverá a escuchar, excepto por esa pequeña instancia en el capítulo 15, que es en el 51 de Puntieristo. Si recuerdas la última vez que estuvimos juntos, y ahora todo se refiere a Pablo y su ministerio a los gentiles. Ahora, él va a ir primero a la sinagoga de los judíos. En su ministerio temprano siempre comenzará en la sinagoga, en cada lugar al que vaya, porque Romanos 1 dice, así es como lo expresó Pablo, por inspiración, no me avergüenzo del Evangelio, porque es el poder de Dios para todo aquel que cree, al judío primero y luego al griego. Y así lo hará. A lo largo de estos primeros años de su ministerio, siempre comenzará en la sinagoga, y cuando lo rechazan, entonces sale a los gentiles. Está bien, así que ahora en el capítulo 13, versículo 1, había en la iglesia que estaba en Antioquía, ahora recuerda, esta es una iglesia gentil, y esto está bajo el liderazgo y la enseñanza de Pablo. Así que ahora siento que estamos tratando con la iglesia que tú y yo conocemos mejor, la verdadera iglesia del Nuevo Testamento, que es el cuerpo de Cristo, ese consorcio de cada creyente nacido de nuevo, ya seamos judíos o gentiles, negros o blancos, no hace ninguna diferencia. Todos somos colocados en el cuerpo de Cristo en el momento en que somos salvos. ¿Está bien? Así que había en la iglesia que estaba en Antioquía ciertos profetas y maestros. Ahora ves, Pablo nunca afirmó ser el único. Él simplemente afirmó ser el primero, el líder. Y luego hubo otros que siguieron sus pasos, como Bernabé y Simeón, y Níger y Lucio de Cirene, y así sucesivamente. Versículo 2, mientras ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo, sepárame a Bernabé y a Pablo para la obra a la que los he llamado. Ahora ves, Dios está actuando de manera providencial aquí. Él tiene el control total. Entonces, en el versículo 3, cuando habían ayunado y orado y les impusieron las manos, los enviaron, es decir, al mundo gentil. Versículo 4, así que ellos, Pablo y Bernabé, siendo enviados, no, por la iglesia de Antioquía, se fueron de la iglesia de Antioquía. Pero ¿quién los envió? El Espíritu Santo. Ahora, eso es básico. Tienes que entender eso. Que este es el trabajo de Dios, no simplemente el trabajo de los creyentes de Antioquía. Lo otro que quiero dejar claro desde el principio, el cuerpo de Cristo, la iglesia, que es su cuerpo, no. Tiene una sede terrenal. Oh, recuerda eso. Las denominaciones pueden tener sus sedes, pero el cuerpo de Cristo, la verdadera iglesia, no tiene una sede terrenal, está en el cielo. Ahora, el judaísmo, Israel, bajo la ley, Jerusalén, era la sede. Todo se canalizaba y desde Jerusalén en lo que respecta a los judíos, pero nunca te quedes atrapado pensando que hay alguna sede terrenal para la iglesia. Ahora, ¿recuerdas que hace tiempo, cuando empecé en Génesis 1:1, en el principio Dios creó que los cielos y la tierra, y recuerdas cómo uní eso? Que a lo largo de toda la Escritura tenemos estas dos áreas en las que Dios trabaja: el pueblo terrenal de Israel, o el pueblo terrenal de Dios, Israel, el pueblo celestial de Dios, el cuerpo de Cristo, y no puedes mezclarlos. El pueblo terrenal de Dios estaba predominantemente bajo la ley. El pueblo celestial de Dios está bajo gracia. Y hay ese abismo que los mantiene separados. Y así, en consecuencia, así como Jerusalén
era la cabeza de todo lo que concernía al judío. El cielo es la sede de la iglesia, no Antioquía, no Roma, no Jerusalén, ni ninguna otra ciudad que puedas nombrar. Está bien, así que se fueron con el Espíritu Santo como el que los enviaba, y partieron hacia Seleucia, y desde allí navegaron a Chipre, la isla. Ahora es una experiencia interesante. Este es solo uno de los pocos lugares donde voy a parar, porque como le dije a la clase del estudio, voy a tratar de concluir todo este libro de los Hechos en los próximos 4 programas. Si es posible, aquí en la isla de Chipre, llegan a la ciudad de Salamina y predican la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Mira, él siempre va primero a la sinagoga, a cada lugar al que va. Y también tenían a Juan, que es Marcos, el joven que escribió el Evangelio de Marcos. Así que tenían a Juan como su ministro. Y cuando pasaron por la isla de Pafos, en el otro extremo de Chipre, encontraron a un cierto hechicero, un falso profeta, y él era que un judío. Ahora, mira esto con mucho cuidado, porque esto es profético hasta cierto punto. Está bien, así que encontraron a este judío, cuyo nombre era Bar Jesús, que estaba con el diputado o el gobernador, el líder político, un romano. Sergio Paulo, un hombre prudente que llamó a Bernabé y a Pablo y deseaba escuchar la palabra de Dios. Ahora ves esto constantemente, donde los gentiles, por la unción del Espíritu Santo, están mostrando interés en la palabra de Dios. Y así, incluso este diputado romano ahora hace un acercamiento, supongo que podríamos decir, hacia Pablo y Bernabé, que quiere conversar con ellos. Está bien, pero en el versículo 8, este hechicero judío, ¿recuerdas? Probablemente era su mano derecha. Y cuando este hechicero judío, o Elimas, como se le llama en el versículo 8, se les opuso, en otras palabras, trató de mantener a Pablo y a Bernabé alejados de cualquier contacto con su gobernador romano, el diputado, y así se les opuso, tratando de apartar al diputado de la fe. No es algo. Versículo 9, entonces Pablo, que también es llamado Pablo, lleno del Espíritu Santo. Ahora presta atención a estas palabras. Él, lleno del Espíritu Santo, fijó su mirada en él, es decir, en este hechicero judío. Y él dijo, oh tú, lleno de toda sutileza y de toda malicia, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no dejarás de pervertir los caminos rectos del Señor? Y ahora aquí está lo profético. Versículo 11. Ahora mira, la mano del Señor está sobre ti y quedarás ciego, sin ver el sol. No para siempre, pero ¿cuál es la palabra? Por una temporada o por un corto periodo de tiempo. Está bien, ¿a dónde quiero llegar? Este Elimas es la imagen perfecta de la nación en su conjunto. Porque verás, en todos los lugares a los que iba Pablo, ¿quiénes eran sus opositores más fuertes? Los judíos, y su mayoría se negaron a tener algo que ver. Ahora, algunos sí lo hicieron, pero en su mayoría el pueblo judío era el principales opositores del mensaje de gracia de Pablo. Ahora, comparemos eso un momento, si quieres, con el libro de Romanos. Ahora estaremos en Romanos y la próxima vez espero que nos reunamos y cuando terminemos el libro de los Hechos, vamos a volver a Romanos capítulo 11 por un segundo. Ahora recuerda, Elimas, el hechicero no quedó ciego por el resto de su vida, sino solo por una temporada. Y de la misma manera con la nación de Israel, han estado ciegos esta noche, pero no es una ceguera permanente, es temporal, que han pasado 1900 y tantos años, pero algún día, un día, los ojos espirituales de Israel van a ser abiertos. Pero por ahora mira lo que dice la Escritura. Versículo 7 de Romanos 11, que entonces Israel no ha obtenido lo que busca, pero la elección sí lo ha conseguido. Ahora, tenemos que detenernos un minuto. No tenía la intención de enseñar Romanos aquí, pero tenemos que detenernos.
¿Qué quería realmente cada judío en el fondo de su ser? Incluso antes de que Cristo viniera en su primer adviento, que estaban anhelando el Rey, el Mesías, el Redentor. ¿Ves? Algunos de ellos lo reconocieron. Eso es lo que significaba aquí. Mira, algunos se convirtieron en los elegidos. Ellos reconocieron quién era. Pero la mayoría lo rechazaron. Está bien, ahora sigue leyendo. Y los demás, aquellos que no podían creer que Él era el Cristo, que eran ciegos. El libro dice eso. No estoy acusando a Israel de nada. El hebreo lo dice. Estaba escuchando una grabación que alguien me envió hace un par de semanas de un rabino, y él estaba señalando las diferencias entre nuestra doctrina cristiana y el judaísmo, y por supuesto él es un rabino, él estaba bajo el judaísmo, y él dice, ya sabes, el cristianismo enseña esto y enseña aquello, y dice, simplemente no podemos estar de acuerdo con eso. Pero dijo, tal vez, y esto es lo que es tan impactante, él dijo, tal vez sea como dice el libro de Romanos, tal vez hemos estado ciegos. Bueno, no, tal vez no. Lo han estado. Y he hablado con un par de judíos ortodoxos que han visto mi programa y han llamado y hemos tenido algunas conversaciones interesantes. Pero te sorprenderías. Quiero decir, me sorprende cuando escucho a estas personas decir algunas de estas cosas donde rechazan totalmente lo que nosotros pensamos que son verdades básicas. Incluso en el Antiguo Testamento, eso no es ninguna mención del Cristo. Ese era uno de los profetas. Bueno, eso era alguien más. Y como no puedes ver que la Escritura aquí está hablando de Jesús de Nazaret, no, de ninguna manera. ¿Por qué están ciegos? ¿Ves? Están ciegos. Pero un judío puede ser salvo hoy, igual que cualquier gentil, si puede simplemente abrir sus ojos y su corazón espiritual y creerlo. Pero en su mayoría la nación ha estado ciega debido a su rechazo, por supuesto, del Mesías. Está bien, ahora volvamos entonces al capítulo 13. Y así, Elimas el hechicero es una imagen profética de la nación en su conjunto. Se opondrían al Evangelio en cada oportunidad. Estaban espiritualmente ciegos, pero no para siempre, porque un día la nación de Israel aún va a ver la verdad de su Mesías, y como dice Isaías, una nación nacerá. En un día, está bien, ahora pasemos a lo siguiente. Versículo 11, ahora mira, la mano del Señor está sobre ti, y estarás ciego sin ver el sol por un tiempo, y de inmediato mira, cayó sobre él una neblina y una oscuridad, y andaba buscando a alguien que lo guiara de la mano. Ahora es un milagro. Pablo lo realizó, pero también fue un acto profético de Dios. Versículo 12, entonces el delegado, el romano, cuando vio lo que se había hecho, ¿qué hizo? Él creyó. ¿Ves? Él creyó. No pasó por nada más. No pasó por ninguna acción, ninguna contorsión, ni nada por el estilo. Él creyó, estando asombrados por la doctrina, la enseñanza del Señor. Ahora, siempre quiere recordar que en cada lugar al que iba Pablo, y veremos esto más y más a medida que avancemos en las cartas de Pablo, y aunque cada instancia puede no exponerlo de esa manera tan clara, quiero que estés seguro de que en cada lugar al que iba Pablo, este era el tema principal de su mensaje. Y aquí lo retomamos en 1 Corintios 1, versículo 18. Siempre recuerda esto. La mayor parte del tiempo, él dirá que si crees que Cristo murió por tus pecados, fue sepultado y resucitó, serás salvo, y así sucesivamente. Pero no siempre lo hará, como aquí en los Hechos. Pero le predicó a este delegado lo mismo, y aquí está, por la predicación. La cruz, ¿ves eso? La predicación de la cruz es para los que se pierden necedad, pero para nosotros, los que somos salvos, es el poder de Dios. Está bien, baja al versículo 24 en el mismo capítulo, pero para aquellos que son llamados judíos y griegos, Cristo, el poder de Dios. Está bien, sube al 22 o retrocede al versículo 22.
porque los judíos piden una señal, los griegos buscan sabiduría, son filósofos, pero dice Pablo, no vamos a predicar señales y milagros, no vamos a predicar filosofía, no vamos a citar a Aristóteles, Platón, Homero y todos los demás, que predicamos Cristo crucificado. ¿Ves? Y ese es su tema. Aparecerá en todas sus cartas, pero como dice aquí, regresa ahora conmigo rápidamente a Hechos 13. Cuando habla sobre la doctrina del Señor que vino de los labios de Pablo, ¿sabes lo que era? Cómo Cristo murió por los pecados del mundo. Versículo 13, así que cuando Pablo y su compañía zarparon de Pafos, llegaron a Perga en Panfilia, y Juan Marcos, al separarse de ellos, regresó a Jerusalén. Ahora, esto por supuesto va a ser un punto de controversia un poco más adelante en el ministerio de Pablo, porque evidentemente Juan Marcos, el joven, como dije, que escribió el Evangelio de Marcos, titubeó. Cuando llegó a las entrañas de Asia Menor, y pondré el mapa en la pizarra antes de nuestro próximo programa, pero al subir a esa zona probablemente semicivilizada, probablemente pasando por áreas de gente de tipo bárbaro, Marcos se echó atrás. Quiero decir, eso es inglés, claro, pero eso es lo que pasó. Marcos simplemente tenía miedo de lo que había allá afuera. Y así se dio la vuelta y regresó a Jerusalén, y eso simplemente nunca salió de la mente de Pablo. Así que más tarde, cuando Juan Marcos había madurado y era sobrino de Bernabé, por supuesto, y así que más tarde, cuando Bernabé insistió, ahora que llevan a Juan Marcos con ellos, esta vez Pablo dice, de ninguna manera. Él se echó atrás una vez y tal vez Pablo fue un poco inflexible, no lo sé, pero de todos modos, esta es la razón por la que Pablo y Bernabé tuvieron su desacuerdo. Y de nuevo tenemos que reconocer que Dios debió haber estado del lado de Pablo, porque no es Pablo quien desaparece de la vista. ¿Sabes quién lo hace? Bernabé. Nunca se vuelve a ver ni a oír nada de él, excepto como Pedro, en Gálatas capítulo 2. Entonces, ¿quién ocupa el lugar de Bernabé? Silas. Y luego, después de ese pequeño evento, son Pablo y Silas. Pero en este primer viaje misionero son Pablo y Bernabé, y Juan Marcos se dio la vuelta y regresó a casa. Bueno, ahora, a medida que suben a Asia Menor, y como dije, tendré el mapa en la pizarra, en el próximo programa suben a esa área donde estaban ubicadas todas las primeras iglesias básicas. Todas las iglesias que se mencionan en las cartas de Pablo y aquí en el libro de los Hechos, estaban todas en esa mitad occidental de Turquía. Ahora recuerda que en tiempos bíblicos eso se llamaba Asia Menor, y eso llegaba hasta la costa occidental de Turquía, donde por supuesto estaba Éfeso, pero en esa área de Asia Menor es donde Pablo tuvo su mayor trabajo. Y todas las ciudades que conoces, Colosas, Éfeso, Pérgamo y Tiatira, estaban todas en esa misma área geográfica. Ahora, cuando lleguemos a nuestro próximo programa, vamos a echar un vistazo breve. Ahora vamos a hacerlo verso por verso. De este tremendo mensaje nuevamente que Pablo repasa en la sinagoga judía allá en Antioquía de Pisidia, ahora no la Antioquía de Siria. Hay dos Antioquías en la historia de Pablo, la que él dejó, pero ahora la otra está en el oeste de Turquía, Antioquía, Pisidia. Y él va a repasar todo, igual que Esteban lo hizo en Hechos capítulo 7. Él va a repasar todo el espectro de la historia de Israel. Gracias por ver A Través de la Biblia con Les Feldick, un estudio bíblico semanal. Si deseas más información sobre los ministerios Les Feldick, un estudio bíblico en tu área, o sobre este programa, escribe a Ministerios Les Feldick, Ruta 1, Caja 760, Quinta, Oklahoma 74552. Esa es la Ruta 1, Caja 760, Quinta, Oklahoma. A Través de la Biblia con Les Feldick es apoyado por los espectadores y tu donación es apreciada. Gracias. Y asegúrate de sintonizar la próxima vez para A Través de la Biblia con Les Feldick.